Hola, soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria y vamos a grabar un programa nuevo de Centauros de la Alcarria. En su edición yo creo que ya estamos en el 34º programa de Centauros de la Alcarria, no sé si me equivoco o no. Bienvenido Ernesto, muchas gracias por estar aquí una semana más en Centauros de la Alcarria. Para hablar vamos a hablar de muchas cosas, de pocas en la parte para televisión, porque tenemos también una entrevista con Javier Ocaña, que es un referente de la crítica cinematográfica española, y tenemos muy poco tiempo para hablar de estrenos, aunque yo quería empezar diciendo que este sábado 28 en Zaragoza se van a entregar los premios Feroz. Los premios Feroz, que son los que otorga... ¿no? Sí, yo voy a ir. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que es la crítica española, y a la que me honro en pertenecer desde su fundación, y a la que asistiré, si nada me lo impide, este sábado a la gala de entrega de premios, que suelen ser galas muy divertidas y muy salvajes. Divertidas porque... ¿Son rápidas? Como los Goya. Son relativamente rápidas comparado con los Goyas, mucho mejor. ¿Has visto el anuncio de los Goya que dicen, ¿será rápida? No. Y se ríen en plan de... Sí, sale Clara Lago y Antoñito de la Torre, que van a ser los presentadores de los Goya. Aquí las galas suelen ser muy divertidas, y suelen ser muy divertidas porque es formato mesa redonda con cena y hay vino. Siempre hay un patrocinador que suele ser alguna bodega de Ribera del Duero o alguna cosa así. Entonces el vino acelera, diríamos, la gala y la hace más divertida conforme avanza la noche. Se entregan en Zaragoza, el año pasado también fue un éxito porque hubo una alfombra roja muy espectacular, con mucho público, y Zaragoza es una ciudad que acoge muy bien este evento, que además se realiza una cantidad de cuestiones relacionadas con los Feroz a lo largo del año que han revitalizado, diríamos, la experiencia cinematográfica en Zaragoza. Pues ya nos contarás qué tal. Sí, os contaré con sumo detalle. Con sumo detalle. Me haré fotografías porque uno se tiene que disfrazar de elegante. Esa noche se disfraza. Yo tengo un traje que utilicé para la boda de un sobrino, que es el que... Pues se reutiliza. Que se reutiliza eternamente. Arreglado. Luego en la parte podcast... vamos a hablar de premios, de los Gaudí, de los premios Lumière, también hablamos de... Méliès, que ya era Lumière. Era Lumière, vale. Teníamos ese lío. Sí, eso. Los hermanos Lumière, que fueron los que metieron en el cine, sí. Ahora están los premios en Francia, que son los Lumière, no los Méliès, que decía yo en la otra vez que grabamos este programa, que no salió. De los Gaudí también, y hablaremos de los premios estos que da la crítica cinematográfica hollywoodiense, ¿no? Y aquí, después de comentar las películas, la entrevista de Javier Ocaña. Vamos a empezar con los estrenos de la semana, ¿vale? Un estreno querido por ti, Evangelion. Ay, sí. Evangelion, que es la Evangelio 3.0 más 1.01, Trace Upton A-Time, ¿verdad? Que es inglés, inglés es pésimo, y como bien observarás, que es una película, la cuarta entrega de esta saga de Evangelion, de la que tú eres fan, y que yo he visto la primera película, y esta cuarta me dices que no puedo verla sin ver las tres anteriores, ¿no? O sea que tengo que repasarlas. A mí lo que tú dices, a mí, a pesar de que me gustan mucho, y para pasar un poquito rápido para hablar de más estrenos, me cuesta un poco recomendar esta película en concreto, porque principalmente lo que tú has dicho antes, te has tenido que ver 3 películas. Estas películas a su vez son remakes de una serie de hace unos cuantos años, así que también convendría haberse visto la serie y las películas con las que termina la serie. Esto que dicen una temporada y una película para acabar una serie. Así que, pues eso, me cuesta un poquito recomendarla a pesar de que me guste mucho, así que... Es una película nipona de animación, manga, puro y duro. Pero vaya, o sea, que la gente que ya sea fan no hace falta que se la recomiende porque ya irá a verla. O sea, claro. Bueno, me encuentro en esa tesitura. Hay otro estreno de la semana, es El asombroso Mauricio, que es una película de animación británica. Esa no lo sabía, está basada en una historia de... ¿Cómo se llama? El el del Mundo Disco.
No sé, no sé en qué. Sí. Yo creo que es... De Terry Pratchett. Y que es una peli de gatitos sí, y de ratones. Y de ratones, ¿no? De y ratones. una especie Pues de flautista de Hamelin, ¿no? Sí. Es una cosa un poco... Esa en concreto no me la he leído, pero las historias de ese hombre molan un montón. Son muy, muy graciosas, muy divertidas. Una herencia de muerte, una película de Dean Craig, que es una comedia británica que a Javi Pastrana le gustó mucho y a mí me ha gustado poco, ¿no? Es del mismo director de Un funeral de muerte y que aquí habla de los familiares estos que aparecen cuando una tía rica muere, ¿no? va a morirse, pues aparecen todos queriendo heredar esa fortuna y las disputas que se generan entre ellos, ¿no? David Duchovny, sí, y expediente, el expediente X, el Mulder. Toni Collette. Efectivamente es... A mí me gusta mucho Mulder, bueno, el David Duchovny. Me parece sí, es un actor muy competente. Gracioso, o sea... A mí la película me parece que no tiene gracia. Y Anna Faris, ¿no? También... sí, que sí, los actores hacen lo que pueden con su papel, pero son papeles demasiado caricaturescos. A mí no es una comedia que me guste. Que una comedia sea caricaturesca... Ya. Tampoco lo veo malo. Sí, bueno, no sé, cuando se pasa de frenada a lo mejor a mí no me ha gustado. Y luego tenemos pues los 3 grandes estrenos de la semana, posiblemente Decision to Live, que es la película de Park Chan-wook, ¿verdad? Que es un director coreano que aquí... surcoreano, sí. No norcoreano, las producciones norcoreanas no nos llegan. Además creo que emiten aún en blanco y negro de la televisión norcoreana, o sea que por falta de medios. A mí me gustto mucho. Te gustó mucho, Decision to Live. Decision to Live, para los espectadores, contarles que es una estructura de thriller con elementos poéticos románticos, ¿no? Dentro de la película. Yo decía que creo que Javi levantó un poco la ceja cuando dije que me recuerda tanto, bueno, no solo esta película, sino en general las películas de Park Chan-wook me recuerdan a Hitchcock, porque tiene ese... Bueno, de hecho lo han llamado el Hitchcock coreano, ¿no? No lo sabía. Sí. Bueno, pues no he descubierto nada. Sí, no sé, generalmente tienen esa aura romántica tan poderosa alrededor de todo lo turbio. Es una película sobre un detective que se dedica tantísimo en cuerpo y alma a su profesión que pierde el sueño, que tiene insomnio. Y empieza a investigar el caso de un alpinista, un montañero que se despeña y sospechan que su mujer pueda estar involucrada de algún modo, y él empieza a enamorarse de esta mujer mientras está investigando pues todo el asesinato. Y vaya, a mí me gustó muchísimo. Me parece que de estas últimas películas que ha hecho, me falta por ver la serie que hizo hace un par de años con Florence Pugh. ¿Tú la has visto? No. Se llama El pequeño tamborilero o algo así. Pues la veré. No sabía de esta serie. Yo sí que he seguido la trayectoria del director a través de sus películas y a mí en general me gustan mucho sus películas. O sea, a mí ¿no? en general sus últimos trabajos me están gustando un montón. La de La doncella, ¿tú la llegaste a ver? Sí, ¿no? Sí, La doncella es una película... hasta creo que es mi A mí mi me favorita. gusta mucho. Es una película compleja que se construye... al final construyes una trama compleja y utiliza el punto de vista, el punto de vista que en el cine ha dado tanto juego. Yo siempre cuando hablo del punto de vista recuerdo El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, que es el ejemplo perfecto del punto de vista. Y aquí es... Y Rashomon, ¿no? Rashomon, por ejemplo, claro, que es el clásico del punto de vista. Pues aquí igual, aquí construye una historia a base de 3 puntos de vista diferentes y encajando todo al final como una historia compleja. Entonces a mí me gusta mucho la de La doncella. Y aquí esta película, la de Decision to Live, la decisión de irte, ¿no? De irse, es a mí me parece que funciona como un reloj perfecto, como un dispositivo de relojería, que todo encaja perfectamente, que es una trama compleja en la que lo poético, lo onírico,
el thriller, incluso lo el fantasioso, noir. cómo él se persona Sí, dentro de los sucesos, ¿no? Y tal, como eso que juega reincide. muchísimo además con el montaje y con la puesta en escena, con esa... Claro, a mí todo eso me parece que muy funciona chulo. de manera sensacional, ¿no? Podemos hablar, si te parece, Ernesto, más de esta película en el podcast, extendernos ampliamente y luego tenemos un estreno, el gran estreno posiblemente de la semana, que sea Babylon, con permiso, ¿verdad? De Evangelion, ¿no? Claro, y que es una película de Damien Chazelle, ¿verdad? Del director de Whiplash y de La La Land, ¿no? O de First Man. Pero que encaja perfectamente con un reestreno, que es el de Cantando bajo la lluvia, ¿no? De Stanley Donen y Gene Kelly, la película mítica sobre la transición. Yo me pregunto si esto estaba planeado. Pues porque claro, es que tiene tantísimo que ver que Babylon la peli termina con hace una referencia a lo largo de toda la película hacia Cantando bajo la lluvia, pero que se explicita. O sea, no es ningún spoiler, porque la película trata sobre el Hollywood de los años 20-30, cuando empieza la transición del silente al sonoro. El cine sonoro, pues como unos actores y unos profesionales del cine se tienen que adaptar a este nuevo medio. O sea, que tiene bastante que ver con Cantando bajo la lluvia. Pero hasta el punto en que la cita explícitamente en más de una ocasión. Sí. Bueno, de hecho sale fotogramas de la película, o sea que a mí, luego si quieres lo hablamos más en el podcast con spoilers y tal, pero a mí ahí es donde me parece que pincha. Pero vaya, yo creo que del Chazelle ya estoy un poco cansado, porque me parece que es un tío que ha entrado en el cine ya desilusionado con su vocación. O sea, es que todas las películas van sobre lo horrible que es, no sé, conseguir sacar algo adelante en esta industria. Bueno, pues, las dos pelis, mira, es curioso, Cantando bajo la lluvia y Babylon nos hablan de lo mismo, ¿no? De cómo se prosperaba en esa época en el cine, empezando de chico de los recados y pudiendo terminar de gran ejecutivo. O sea que luego también nos habla de esa contraposición entre cine y teatro, considerando siempre el teatro como un arte superior al cine. También nos habla de esa transición del silente, del cine mudo al sonoro, y de las dificultades técnicas que eso llevó consigo, de las dificultades técnicas que lleva el sonido. Nosotros tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Porque aquí en este programa es nuestro gran caballo de batalla, es el sonido. Y habla también de las estrellas estas de Hollywood, del cine mudo, que de pronto no supieron o no fueron capaces de adaptarse al sonoro. De todo eso habla el Babylon, y habla también Cantando bajo la lluvia. Lo que pasa es que Cantando bajo la lluvia es una versión idílica, cómica, tierna, nostálgica, cariñosa de esa época. O sea, sé por dónde vas, que vas a decir que Babylon no lo es, pero es que todos estos adjetivos que le has puesto yo se los puedo poner también a Babylon. Pero yo no. Y por eso Babylon yo creo que es es el reverso tenebroso de Cantando bajo la lluvia, porque es todo esto que hemos visto en Babylon, a pesar de que el tratamiento es de comedia, está presentado con una crudeza muy intensa, ¿no? O sea que a veces incluso con una mirada a mí me parece una mirada muy sarcástica, muy nihilista, que creo que le falta experiencia a él para poder expresarla con la potencia que a él le hubiera gustado, y que creo que ese momento final del que no vamos a hablar ahora y que hablamos. Pero Ernesto, ¿no te parece que Babylon es una película súper consistente? Es una película que te atrapa, que además es una película que exhala energía, luego te digo más, que te engancha, porque es que no puedo hablar sin esto, pero me parece que tiene un inicio muy muy potente. Un inicio muy potente, que yo he traído este libro, que es un libro de Kenneth Anger de Hollywood Babilonia, que es de 1985, o sea que es un libro que tiene muchos años, muchos años, casi 40 años, pero que relata perfectamente ese mundo del cine de la época, ¿no? O sea que, y concretamente algunos de los sucesos, como la muerte de Roscoff, perdón, el incidente que
que protagonizó Roski Fatih Arblek, que fue un actor de la época, un actor de la época que podemos ver aquí y tal, que sale en la película, como muchos otros cuestiones que aparecen en la película. Ese inicio de Babilón, ese inicio luego hablamos más de casi 40 minutos, a mí me parece sensacional, ¿eh? O sea, ahora en el podcast, si quieres, hablamos más, porque es que yo ya te digo que eso de que es compacta, me parece que se pierde un poco una vez terminan esos 40 minutos. Bueno, pues dejamos todo para el podcast, no tenemos tiempo de más. Ahora vienen dos intervenciones de Javier Ocaña, de Babilón y sobre Decision to Live. De Javier Ocaña, no, de Javier Pastrana, perdón. Javier Pastrana. Javier Ocaña después con su entrevista y ya después nos despediremos. Ernesto, muchas gracias. Nos vemos ahora, por lo menos nos oímos en el podcast, ¿vale? Efectivamente. Muchas gracias. El lobo de Wall Street se encuentra con Érase una vez en Hollywood. Los locos y felices años 20 nunca fueron tan locos como en esta película de Damien Chazelle. Un espectáculo exuberante, casi soez, que en sus primeros 40 minutos corre el riesgo de alejar al espectador de la sala, como ocurrió en la sesión a la que asistió un servidor. Nos ofrece una visión del salto del cine mudo al sonoro que ya vimos en Cantándolo bajo la lluvia, pero desde otra perspectiva, la de la simpatía por esas estrellas que se quedaron apartadas en el camino y que aquí están magníficamente interpretadas por Margot Robbie y Brad Pitt. Esta película es un auténtico espectáculo visual injustamente apartado de la carrera por los Oscars, un ejemplo de cine visceral, pasional, que se apoya en la banda sonora y en un montaje completamente desorbitado y alocado. No dejen la oportunidad de verla en cines. Y la otra película de la que vengo a hablarles es Decision to Live. En ella Park Chan-wook vuelve a contarnos una historia casi diríamos trágica, poética, surrealista, onírica por momentos, pero disfrazada de cine negro. El director recurre a su habitual poesía visual, en este caso sobre todo en el uso de las transiciones, y nos atrapa con esta historia de amor entre un policía y una sospechosa de un crimen. Una historia en 4 actos que en ningún momento baja el pie del acelerador, aunque tiene un ritmo, eso sí hay que decirlo, sosegado, que nadie espere un huracán de emociones ni mucha pasión. Esto es Park Chan-wook y es todo mucho más reposado, pero siempre interesante. Hoy la suerte de tener con nosotros aquí en el plató de Nueva Alcarria a Javier Ocaña. Javier Ocaña, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros. Un gran honor. Primero vamos a hablar, bueno, Javier Ocaña, no hace falta presentarlo, es un referente en la crítica cinematográfica española, en Cinemanía, en el País, en la tele, en la radio. Eres multimedia, Javier. ¿Y qué medio te gusta más? Hablando un poco de esto y antes de hablar de tu libro, ¿cuál es el medio que a ti te gusta más? ¿Escribir, tal vez? Igual te sorprende, pero a mí lo que más me gusta es dar clase. Ah, sí. Lo que más me gusta es dar clase, que estoy dando un curso ahora aquí. Sí, del cual soy alumno, de cine irrepetible. Aquí en Guadalajara, en el que he venido muchos años a dar cursos de cine, es lo que más me satisface, con diferencia te diría. Luego me siento más a gusto escribiendo que en la radio y que en la tele. En la tele al final, bueno, pues son ya casi 8 años ahí en Historia de nuestro cine y bueno, me encuentro muy cómodo y muy bien. Y en la radio igual, la verdad es que me encuentro cómodo también, pero prefiero escribir. Muy bien. Oye, y escribiste, ya vas por la 4ª edición de Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con los hijos, que es, he visto que es un proyecto un poco de encargo, pero que lo has hecho totalmente tuyo, sí. Que es una especie de biografía, también de reflexiones sobre la vida, sobre el cine y, por supuesto, de consejos sobre qué películas o cómo enfocar que tus hijos vean cine, ¿no? Y hay momentos gloriosos en tu libro, además hay momentos gloriosos porque yo me encuentro muy identificado con ellos, ¿no? De determinadas cuestiones que a mí me gusta mucho. Luego leo el párrafo que antes hemos comentado. ¿Qué tal? ¿Ha ido tu libro? ¿Estás contento con él? Hace poco más de un año, salió en noviembre de 2021, ahora hace un poquito más de un año, han sido
la segunda Navidad y muy bien, cuarta edición, no me puedo quejar, los lectores fenomenal, la repercusión en medios ha sido buenísima, las críticas han sido buenas también, yo que soy crítico, que me hayan hecho críticas buenas. Y bueno, es un poco lo que tú decías, yo al final es un encargo de Península que me pide escribir algo para ellos, entre las posibilidades que me da algo parecido a lo que luego ha salido, que es algo que yo ya tenía en la cabeza y que no lo había escrito pues, prácticamente porque no tenía tiempo y no me había puesto a ello. Pero sí que intento mezclar eso, que justo eso que tú has dicho, que al mismo tiempo pueda ser una guía cinematográfica para padres o para jóvenes cinéfilos, al fin y al cabo, que estén empezando a curiosear con esto del cine, que fuera también una especie de biografía cinematográfica de todas las películas, las 149 películas que salen ahí y algunas más que he visto con mis hijos desde que tenían 2 o 3 años hasta ahora la mayor, que ya tiene 16, pero que tenía 14 cuando terminé de escribir el libro. Julia y Santi. Julia y Santi. Que son grandes protagonistas en el libro. Sí. Son 2 personajes del libro realmente. Y que al mismo tiempo fuera también una reflexión sobre mi propia adolescencia, sobre mi propia infancia, sobre aquellos tiempos. Y una tercera cosa que creo que está ahí entre líneas y a veces más explícitamente, que es una visión de la educación, una visión del arte, una visión de la cultura alrededor del mundo y alrededor de la familia y alrededor de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, que creo que está ahí también. Entonces, bueno, eso eran las 3 cosas que yo quería conjuntar, no sé si las logré o no finalmente, pero eso era lo que yo quería conjuntar. Y sobre todo que trascendiera, que no fuera una cosa solo mía, sino que trascendiera a otros. Y bueno, si trasciende a gente como tú en algunos aspectos, pues nada. Además, presentaste el libro, tuvimos la suerte de que lo presentaste aquí en la Biblioteca Dávalos en Guadalajara. Y bueno, pues nosotros siempre en Guadalajara yo creo que te hemos acogido muy bien y estamos encantados que vengas con nosotros y tal. Oye, nos decía Javi Pastrana, antes de empezar la entrevista, que te teníamos que hacer una pregunta por encargo, una pregunta suya, ¿no? ¿Qué críticas lees tú? Aparte de las tuyas, lógicamente, ¿cuál es tu referente? ¿Qué es la cosa venía por unas recientes declaraciones de Eduardo Casanova, actor y director en este caso, director de La Piedad, que había dicho que él no veía cine porque no quería verse perseguido por las ideas de otros y que no le impulsaran a hacer cosas repetitivas y demás. Pero Javier, Eduardo Casanova, aparte de ser muy divo, a mí me parece bastante... Bueno, sí, pero es una visión, una visión. Sí. Yo, su segunda película no me gusta, la primera película me gustó mucho. Es evidentemente un artista muy provocador y está bien que existan provocadores en el mundo del arte, siempre lo he sabido y me parece muy bien. Yo evidentemente leo a todos, a todos mis compañeros, pero yo los leo después de haber hecho mis críticas. Es decir, yo antes de hacer una crítica concreta de una película concreta no leo a nadie. Solo lo leo después, cuando ya he escrito la mía. Un poco por la línea esa de Eduardo Casanova, pero claro, la línea de Eduardo Casanova es que él no quiere verse influenciado por nadie. Yo no es por verme influenciado, simplemente por ir más libre, digamos, a la hora de escribir una crítica. Pero yo cuando ya he publicado los viernes leo a todos mis compañeros y a veces siempre lo digo, a veces es un golpe para el ego, incluso, de decir, es que esta crítica es la buena y no la mía. Y algún día, así esporádico, dices, bueno, pues la que me gusta es la mía directamente. Pero vamos, los leo a todos y algunos con especial hincapié, a los que tengo como referentes, gente como Sergi Sánchez, que además tuve la suerte de que me presentó el libro en Barcelona, la presentación en Barcelona, mi compañero Jordi Costa, durante muchos años, a muchísima gente. Yo comparto contigo la idea esa de no leer ninguna crítica antes de escribir la mía. Sí. Yo veo la película y no leo nada y después
leo las de los demás, y si hay alguna cosa que han puesto los demás y yo también, la borro, ¿sabes? ¿Sabes? Porque parece que hubiera plagiado, ¿no? O sea, que ya hay ideas muchas veces que son comunes, yo ¿no? ya, O sea, como ya está publicado, claro, pues ya nada. claro, yo tengo esa posibilidad, como el post lo puedo modificar en cualquier momento y tal. ¿Cómo ves, Javier, la crítica cinematográfica en España? Porque ahora, desde luego, hay un boom de películas, pero hay un boom de crítica también, porque hay muchísimos blogueros, hay muchísimos medios de comunicación que tienen secciones de cine. ¿Cómo ves la crítica? ¿Cómo, en general? Pues estamos en un momento de encrucijada evidente, encrucijada con respecto al periodismo, porque el periodismo no está bien, no está bien pagado, las condiciones laborales no son muy buenas, desde los pequeños medios a los grandes medios. Encrucijada en el sentido de que también las páginas de cultura se han visto reducidas desde hace unos años a lo que eran antes, cuando se vendía todo en papel y había mucha publicidad, y ahora se han visto reducidas. Y encrucijada con respecto a la crítica de cine, porque se ha incorporado muchísima gente con blogs y medios que no son profesionales, son amateur, pero ahora es cuando los profesionales, es decir, los que cobramos por la crítica de cine, a pesar de esa democratización de la crítica en la que todo el mundo puede hacer una crítica y todo el mundo puede leer una crítica de alguien que no sea profesional, ahora es cuando tenemos que demostrar que los profesionales valemos ese dinero y que valemos ese puesto de trabajo. Si no lo demostramos, nos vamos a quedar sin trabajo directamente. Entonces es cuando tenemos que demostrar que realmente hay una diferencia entre el que no es profesional y el que sí lo es. En el sentido de que debemos saber separar bien lo que es la historia del cine, lo que es el grano de la paja, lo que es el tener criterio y no simplemente tener un gusto, que creo que es distinto. Cuando me dicen es cuestión de gustos, yo le digo que no, es cuestión de criterio. Otra cosa es si lo tienes o no lo tienes, pero ese criterio se forma con muchos años de ver mucho más cine que los demás, de leer mucho más que los demás, y que eso lo sepas volcar en un texto periodístico con garra, que no se te queden en el primer párrafo, que tenga incluso cierta literatura, si puede ser, y que al mismo tiempo sea un análisis complejo y profundo de una película, y no simplemente soltar si una película te gusta o no. Claro. Sí, tus críticas siempre han sido, Javier, han tenido ese punto de reflexión, ¿no? Y además la situación siempre en un ámbito, ¿no? Sí. Eso a mí siempre me ha parecido muy interesante y lo que hace que una crítica tenga valor, porque criticar desde la víscera es muy fácil, pero la víscera está bien, pero hay que darle sentido, hay que racionalizarla, ¿no? Al final hay que tener una reflexión social, una reflexión cultural, una reflexión personal, vital, alrededor de la película, de los personajes, de lo que quieren contar, de lo que quiere ese artista reflejar con esa película. Puede ser del mundo del arte, del mundo del espectáculo, lo que sea. Una reflexión política, incluso económica, depende de la película. Todas las películas tienen una reflexión alrededor de ellas y yo siempre intento reflejarla en los textos, sí. Esta entrevista, te contaba viniendo de camino que nunca me he preparado las entrevistas, pero esta sí que me la he preparado. Y entonces he estado viendo vídeos tuyos en YouTube, de alguna cosa que había por ahí, y encontré una cosa de hace 13 años que decías los 7 pecados capitales del cine español. En un programa que yo creo que era de Canal Plus de Cinemanía, o de Cinemanía, sí. Y tal, sí. Fue un reportaje que yo escribí en Cinemanía, una pieza, digamos, sí, crítica, sí. Y me llamó mucho la atención y si quieres lo repasamos un momento, sí. y me dices cómo estamos ahora 13 años después. Cómo ha ido, si ha mejorado esa situación que describías, que además a mí me parecía acertadísima, y que ahora me sigue pareciendo actual. Vamos a verlo. Primero decías que el cine español, cuando fracasa, nunca tiene la culpa, ¿no? La falta de culpabilización del cine español. Sí, era como echar balones fuera siempre, que yo recuerde. Ahora estamos en un momento mucho mejor que el de hace 13 años en el cine español, en general. Mejor de calidad de películas, pero a lo mejor no mejor de espectadores. Claro,
eso es verdad también. En salas, Sí, digo, sí, en sí. salas, si contamos espectadores en salas. Bueno, pequeños grandes éxitos siempre ha habido y es cierto, pero cuando funciona así, al final siempre le echamos la culpa, es que el pirateo, es que ahora ya el pirateo no existe, no existe en el cine español, acaso en alguna película internacional, pero en el cine español no existe el pirateo. Con lo cual siempre es que me han colocado la película en muy pocos cines, es que me la quitan, es que esto, es que lo otro. Bueno, pues yo creo que siempre en el cine en general y en la profesión en general es como si yo estuviera echando balones fuera todo el tiempo y dijera, no, es que a los críticos nos tratan fatal porque no sé qué. Bueno, pues igual hacemos algo mal los críticos, ¿no? Pues yo intento en mi vida profesional y en mi vida personal no echar muchos balones fuera y ese era uno de los capítulos. Ahora, el culpable del fracaso de las salas o de las malas taquillas es las plataformas. Son el chivo expiatorio. Bueno, pero al final, si tú no consigues que alguien levante el culo del sofá de su casa para ver el cine, pues es que hay que intentarlo por todos los medios. Yo sé que la gente se ha vuelto cada vez más cómoda también en el sentido de que las condiciones del cine en casa han mejorado muchísimo en los últimos 15-20 años. Antes, con el VHS o con el DVD, y ahora las películas realmente se ven mucho mejor en plataformas, con el digital, con el HD, con las buenas teles que hay ahora, que van mejor de imagen que de sonido, pero han mejorado mucho y las condiciones han mejorado mucho. Entonces, pues la gente se queda en su casa y prefiere esperar 6 meses o esperar 5 meses o esperar un tiempo prudencial y cuando le ponen su película, entonces bueno. Yo soy muy crítico con eso porque creo que lo que es ver el acto de ver el cine en una sala rodeado de 100 personas, como digo en el libro, o de 200 personas riéndose al mismo tiempo, llorando al mismo tiempo y emocionándose al mismo tiempo, eso es, insustituible con respecto a la casa. Y lo que no quita para que yo vea muchísimas cosas en casa, evidentemente, pero creo que eso es así. ¿Cómo ves el futuro de las salas? Pues el futuro de las salas lo veo con cierta incertidumbre, porque no es solo el futuro de las salas, es el futuro del cine con respecto a las series de televisión, que creo que hay una cierta burbuja ahí en la que la gente lo ha convertido las series de televisión casi en un fenómeno social, en el que yo no acabo de estar de acuerdo, como en el que hay que estar en el candelero de las series para luego hablar en una cena o luego tener una conversación. Y está muy bien que hayan logrado eso las series, bien por las series en ese sentido, pero yo creo que se hacen muchas menos series buenas de las que se dicen. Aquí cada semana hay una serie del año y luego ves la serie del año y no es así. Otro de los pecados capitales del cine español es que se producían muchas películas. Ahora seguimos siendo igual, ¿eh? Sí, se sigue produciendo demasiado, pero al final si hay dinero y alguien tiene un presupuesto para hacer algo y un trabajo, yo no soy quien para decirle que no se tienen que hacer películas. Es que eso es así. ¿Que creo que se deberían estrenar menos películas de las que se estrenan? Yo creo que sí, pero ¿Y no te pasa a veces, Javier, que ves una película que no ha visto nadie y dices, pues es una película estupenda, ¿no? Y que no puedes comprender por qué no ha tenido éxito, porque no ha tenido público? Y al revés, también ves películas que dices, pero ¿esto cómo ha llegado? Nadie se ha dado cuenta de que esto se debería haber parado el proceso en algún momento. Eso me lo pregunto yo con mucho cine francés que nos llega a las pantallas. Entonces, bueno, un poco por ahí. Sí, sí. Oye, decías también, hace 13 años, la falta de referentes intelectuales y éticos en el cine español. Y hablabas de la muerte de Fernando Gómez, del fallecimiento de Fernando Gómez, de Azcona, ¿no? de grandes del cine español. Ahora tenemos alguien ha tomado el relevo. Fíjate lo que ha pasado en esos 13 años y es que la gente ya no quiere referentes, pero en general, creo yo, no solo en el cine y en el arte, sino que eso de los referentes casi está mal visto. Nadie es Dios para decir... y yo creo que los referentes son importantes en la vida cultural en general. Bueno, yo creo que ha ido cambiando. Ha habido una serie de... no solo, es evidente, no solo por el triunfo internacional de Pedro Almodóvar, no solo en los 13 últimos años, sino en los últimos 30 años casi, pero
pero se ha ido incorporando gente muy interesante. Ha habido un gran cambio en estos 13 años y ese hay que valorarlo, y es maravilloso que haya sido así, y es la incorporación con una naturalidad mucho mayor de la de antes de las mujeres a la dirección. Las mujeres cineastas con una, no sé si una visión distinta o no, me da igual, si es distinta me parece bien, si es parecida me parece bien también, porque creo que al final no es homogéneo todo. Hay mujeres que hacen cine y que hacen un cine maravilloso, y las escuelas de cine están llenas de mujeres que quieren ser directoras, y este año hemos visto, no solo este año, sino en los últimos años hemos visto la incorporación a la dirección de directoras como Laura Ruiz Azúa, como Carla Simón, como gente que ha ganado el triunfo de Carla Simón con el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Es un triunfo importantísimo para el cine español, porque no lo conseguimos desde La Colmena en los años 80. Es histórico, sí. Y lo ha conseguido una mujer joven con su segunda película. Es importantísimo para el cine, importantísimo para la mujer cineasta, y creo que ese es el gran cambio de esos 13 últimos años. También hablabas del buenismo de cierto cine social español. ¿Esto ha mejorado? Eso ha mejorado algo, pero sigue habiendo demasiadas películas en las que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y que es demasiado maniqueo, y que, bueno, ese cine ideologizado ya desde el principio, incluso el cine documental alrededor de la sociedad, en las que se hace cine para confirmar unas determinadas ideas, no para buscar. Yo creo que el documental está para buscar y para reflexionar, y no tanto para confirmar unas ideas políticas o unas ideas sociales. Y luego decías también el cine español, que hay muchas películas que se quieren parecer a otra película, olvidando un poco la realidad, la vida, ¿no? Referentes del mundo real, y los referentes que toman muchas películas son eso otras quizá películas. haya cambiado un poco. Me acuerdo de aquella época en la que se intentaban hacer películas parecidas a ciertos fenómenos, tanto españoles que habían triunfado como extranjeros. Yo creo que eso sigue existiendo, pero sigue existiendo no en la gran medida que existía entonces. Tiene una cosa muy buena del cine español en los últimos años, que es muy diverso. Muy diverso. No se parecen en nada algunos de los grandes directores a otros. Se parecen en nada a Carla Simón, a Rodrigo Sorogoyen, a Albert Serra, a Pedro Almodóvar y a Juan Antonio Bayona. No se parecen en nada. Y entonces eso es muy bueno, que haya cine de vanguardia, rarísimo, como puede ser Albert Serra, por ejemplo, y Pacifiction, película coproducida con premio en Francia ahora. Con premios en Francia, y mejor película para revistas importantísimas del año pasado, y que existe también cine comercial, cine que lleva a la gente a las salas, cine popular, que siempre tiene que existir, así que eso es fenomenal. Yo incluiría entre los directores que has mencionado a Carlos Bermud, porque a mí es un director que me gusta mucho, porque tiene una mirada nueva, totalmente... Nueva y muy valiente. O sea, una película como Mantícora, hacer una película sobre ese tema, con esas reflexiones desde ese punto de vista, bueno, pues es algo muy a valorar, y que luego además le sale muy bien, que no es solo la valentía, que la valentía está muy bien, pero luego te tiene que salir algo, que salir algo. Y a Bermud en Magical Girl, que es un peliculón, y en Mantícora le sale. Y en Quien te cantará, yo soy muy fan también de Quien te cantará. Yo algo menos, pero me parece una película muy interesante. Nosotros aquí con Pacifiction, aquí en este mismo plató, hemos mantenido discusiones intensísimas. Pero está muy bien, claro. Y es normal, porque es una película dificilísima. Claro, hay a personas que les apasiona y a otros que no. Claro, pero es normal. Claro, es normal. Pero, hay determinadas películas que, a ver, como con todo en el arte, hay arte que lo que te quiere es acariciar, y que te abraza, y que es fácil de ver y que es genial. Cualquier película española de la historia, como puede ser las grandes comedias, y hay películas difíciles, no todo el mundo se pone a ver El espíritu de la colmena de Víctor Erice
y le atrapa, porque es una película compleja en la que hay que hacer un esfuerzo, en la que hay que... bueno, pues el arte también es eso. ¿Han mejorado las técnicas de venta que decías en estos 7 pecados capitales? ¿Han mejorado estos años las técnicas de venta de las películas? También ¿Las redes sociales se emplean mejor? También ha mejorado eso. Lo que pasa es que ha mejorado y han estado cambiando, porque antes era simplemente el anuncio, la crítica y el cartel en un periódico, y ahora ya los periódicos en papel no se venden directamente. Entonces todo está cambiando y estamos en un momento de encrucijada que decía antes, muy importante. Javier, vamos a terminar ya la entrevista, se nos ha acabado el tiempo. Yo solo quería leer una frase que te he leído antes, que a mí, un par de frases que a mí me entusiasman, ¿no?, de tu libro, y que además es una grandísima reflexión. Termino con esto, Javier, de verdad. Es una página, en la página 16 de tu libro, dice: de lo que sí estoy convencido es de que, al menos en mi caso, el cine y la vida han ido de la mano y se han alimentado mutuamente. Buena parte de lo que sé de la vida me lo ha enseñado las películas. Sí, y buena parte de lo que sé de las películas me lo ha enseñado la vida también, o sea, es como ese retroalimento, es verdad. A mí esto me parece maravilloso porque lo comparto, ¿no? Totalmente. Sí, a mí la vida me ayuda a entender el cine y el cine me ayuda a entender la vida. Javier, muchísimas gracias, un placer, un honor para nosotros, y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchos besos, nos vemos en el cine.